Presentamos 24 AM. ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de las noticias. Partimos 24 AM, por cierto, con los ojos puestos en lo que ha pasado en la región de Magallanes y este hallazgo de restos humanos que se confirmó anoche y que ha permitido, por un lado, tener certezas o menos incertidumbre en torno a esto, poder también darles alguna noticia concreta a los familiares, pero también es un desenlace muy triste cuando todavía algunos mantienen esperanzas respecto de que alguna de las personas que iba dentro de este Hércules C-130 pudiera permanecer con vida. Sí, las dos caras de una situación muy dolorosa. Una, por un lado, despejando algunas dudas, encontrando, ¿verdad?, algunas pistas en un mapa que era muy complicado, en que perfectamente podría no haber aparecido nada. Hemos tenido casos en la historia reciente en que ha costado años y a veces las cosas no se saben, pero por otro lado, el dolor profundo de familias que, como tú bien decías, mantenían, por cierto, una expectativa, aunque sea remota, de encontrar a sus familias con vida. Vamos a ir de inmediato al sur, vamos a Magallanes, donde está Loreto Figueroa. Loreto, adelante para que nos cuentes las últimas novedades con lo que ocurre allá en el sur del país. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saludamos desde la base aérea Chabunco, lugar donde precisamente la jornada de ayer se le confirmó a parte de los familiares que decidieron quedarse en Punta Arenas acerca de esta dramática situación. De hecho, se tuvo la certeza, la espera de que también aquellas personas que viajaban hacia Santiago también llegaran al mismo tiempo y así ambos conocieran esta noticia que por las noches nos confirmó el intendente de la región de Magallanes, José Fernández. Precisamente sí, no tan solo se habían encontrado restos de esponja, sino que a las horas después también se habían encontrado restos de los pasajeros que viajaban en este CH-130. De alguna forma, con esto, la esperanza a la que se aferraban los familiares, los amigos que hemos conversado en exclusiva, nos decían que finalmente esto ya se acababa. Precisamente por la noche, la máxima autoridad regional nos decía que todavía no hay claridad de qué es lo que va a pasar finalmente con estos restos de cuerpos hallados, porque no hay certeza si es que se va a realizar los estudios en el Servicio Médico Legal de Punta Arenas o si se van a tener que trasladar hacia Santiago o si es que van a tener que venir personas del Servicio Médico Legal hacia acá, hacia la capital regional de Magallanes. Precisamente pasemos a escuchar sobre esta lamentable confirmación que dio el intendente José Fernández. Escuchemos. Se han encontrado en el mar de Drake flotando restos del avión Hércules C-130 y también partes de los cuerpos de las personas que iban a bordo. Así que esta situación fue confirmada por la Fuerza Aérea y estamos tremendamente consternados por esto. Mis condolencias a las familias. Estaban flotando en el mar de Drake, ¿no es cierto?, al sur del punto donde el avión fue el último momento en que esto puso su señal de, digamos, que se sabía de su posición. Recordemos que por la tarde fue la Fuerza Aérea quien confirmaba estos restos de esponja que fueron hallados a 30 kilómetros al sur en el mar de Drake, precisamente a 30 kilómetros donde se había podido establecer por última vez conexión radial con este Hércules C-130. Además, el general Mosqueira nos precisaba que precisamente estas esponjas van a tener que ser recogidas, estaban siendo recuperadas para así ser trasladadas cerca de 700 kilómetros hasta el continente blanco para que se puedan periciar, ya que esto posee unos números, una serie, por lo tanto ya se daba indicios que pertenecía a un Hércules. Por lo tanto, ahora hay que confirmar o descartar si es que finalmente eran del C-130. Horas después ya se comunicaba esta lamentable situación donde se encontraban hallazgos de restos de cuerpos humanos, una situación por supuesto que
de alguna forma acababa con la esperanza de todas las familias de los 38 pasajeros que estuvieron acá en Punta Arenas, incluso de aquellos que son magallánicos que estaban acá en la zona, una situación que ha consternado a diferentes áreas, desde la Universidad de Magallanes hasta las Fuerzas Armadas, el Ejército, por cada una de estas personas que se encontraban finalmente con la misión de tener que ir hacia el continente blanco para ir a hacer una labor que constantemente se realiza acá. Por supuesto, nuestras condolencias a cada uno de estos familiares desde acá, desde Punta Arenas. Sí, por supuesto, Gonzalo, una tragedia Carla, que ha impactado profundamente a todo el país y vamos a seguir muy atentos a la cobertura que estamos realizando desde allá, desde el sur, porque aquí se abre un abanico de temas también. La búsqueda continúa. Clave es, por ejemplo, la presencia de las embarcaciones. Clave es el trabajo que están realizando principalmente dos buques, uno en camino chileno, que es el Cabo de Hornos, con un radar de precisión, y uno que está muy cerca, que fue parte de los hallazgos ayer del Brasil. De hecho, el presidente brasileño fue uno de los que dio las primeras pistas, ¿no?, de hallazgos de este buque que posee una ecosonda que permite explorar profundidades superiores. Bueno, vamos a estar muy atentos a las nuevas pistas, ¿verdad?, de esta investigación de un caso tan dramático como lo que ha ocurrido con este C-130. Sí, pues íbamos a quedarnos pendientes a las labores de búsqueda que siguen activas. Es necesario para esas familias poder cerrar este círculo, tener la certeza y poder recuperar a sus familiares. Lo han dicho además en la antesala varias veces, así que también en honor a ellos, esta búsqueda va a continuar durante toda esta jornada y nosotros vamos a seguir informándoles de aquello. Con esta información, cuando son las 6:37, nos vamos a ir a una pausa. Estamos de vuelta de inmediato. Bien, vamos a revisar la información deportiva a esta hora con Eric Zárate. Eric, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Carla, ¿qué tal? Muy Eric? buenos días. Hoy, al fin, parece que va a haber humo blanco, que se va a saber quién va a ser finalmente el cupo Chile, el cupo 4 de este país para, bueno, disputar la Copa Libertadores. Recordemos que están clasificados ya Colo-Colo por ser el subcampeón, por ser terminar segundo en la tabla de posiciones del torneo nacional. También está la Universidad Católica por ser el bicampeón del fútbol chileno, y también Palestino. Ellos tres están clasificados, pero falta todavía Chile 4, ¿no? El cupo Chile 4, donde se va a tener que definir entre Unión Española, la Universidad de Chile, ambos semifinalistas de la Copa Chile, y también la Unión La Calera. ¿Por qué Unión La Calera? Porque está básicamente mejor posicionado, ¿no?, en la tabla de posiciones luego de la Universidad Católica, de Colo-Colo y Palestino respectivamente. Es decir, está en la cuarta posición de la tabla de posiciones, ¿no?, de ubicaciones del fútbol chileno. Por lo tanto, hoy va a tener que definir esto el directorio de la ANFP con las presiones de los respectivos clubes. Por ejemplo, la Unión Española ya avisó, ¿no?, una especie de amenaza que va a recurrir incluso a la justicia, es decir, a otros organismos, no tribunales ordinarios, pero sí, por ejemplo, podría recurrir al TAS en caso de que no fuera una decisión favorable a la Unión Española, que apela obviamente al tema de la Copa Chile. Ellos dicen, claro, nosotros somos semifinalistas, no queremos jugar porque la Universidad de Chile tampoco quiso jugar en su momento, por ejemplo, el torneo nacional, pero sí la posibilidad de disputar esta llave de semifinales para dirimir al próximo clasificado de Chile a este torneo internacional. Por lo tanto, la Universidad de Chile también, por otro lado, afirma que ellos deberían ser los clasificados porque tienen mejor rendimiento, ¿no? En lo deportivo tienen un 72% de rendimiento versus un 68% que tiene ahí el conjunto de la Unión Española en la Copa Chile. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el problema? Que claro, la Copa Chile no se basa por rendimiento deportivo, por números, sino simplemente por los equipos que pasan o no de llave. Y, por ejemplo, si hay una paridad en goles, ¿cómo se dirime aquello? Por la eliminación directa, ya sea por los vías de penales o incluso también, obviamente, por la definición que se pueda dar durante los 90 minutos. Todos estos antecedentes ya lo tienen, por supuesto, los directores, ¿no?, de la ANFP, pero claro, todavía falta la decisión que se va a dar a conocer a eso de las 3 de la tarde aproximadamente. El Consejo comienza hoy esta reunión a eso del mediodía ahí en la sede de Quilín, y por supuesto va a haber un beneficiado y claramente dos equipos que lo van a pasar muy, pero muy mal. La decisión más salomónica, creo yo, para evitar mayores problemas, va a ser clasificar a Unión La Calera, el cuarto ubicado en la tabla
de posiciones, porque claro, la Unión Española y la Universidad de Chile tienen muchos argumentos y ellos dos son semifinalistas de este torneo de la Copa Chile. En la otra semifinal, hay que decirlo también, jugaba Colo-Colo con la Universidad Católica y ambos ya están clasificados, pero no están imposibilitados ni la Universidad de Chile ni la Unión Española de poder acceder a este Chile 4, al cupo Chile 4, por lo tanto también por ahí apelan ellos de que la Unión La Calera no tiene nada que ver en esta decisión. Ayer habló también uno de los directivos, ¿no?, de la Unión Española, me refiero al señor Baquedano, Luis Baquedano, que habló un poco acerca de cómo está expectado, ¿no?, el conjunto de Colonia en relación a esta decisión que se va a dar a conocer, si todo sale bien, hoy jueves por la tarde. Escuchemos las declaraciones. Si se queda con la Copa Libertadores, con el cupo 4, va a ser vergonzoso. ¿Qué quieres que te diga? Por supuesto. La Universidad de Chile tiene que agradecer a Dios que no se fue al descenso deportivamente. Además, fueron los partidarios, pero estrictos, a no jugar. Claro. Y ojo, nosotros no tenemos nada. Ahí se instala nuestra barra. Nunca hemos tenido problemas con la barra. Nuestra barra no nos va a venir a hacer quilombo acá al estadio, nada. Así que aquí hay muchos clubes que no tienen barras fuertes y que están pagando el pato porque a los clubes grandes fueron los que amenazaron y que amenazaron al resto de los clubes, amenazaron a los jugadores, pero no son las barras de Unión Española. Ahí estaban las declaraciones del señor Baquedano, dando cuenta un poco de los argumentos, ¿no?, que tiene el conjunto de la Unión para quedarse con el cupo Chile 4. Dejamos el fútbol y nos vamos a una noticia también que se ha suscitado en las últimas horas en relación al golf y con este señor, con este personaje, Joaquín Niemann, que claramente es el primer golfista, ¿no?, en llegar a estas instancias, por ejemplo, disputar la President's Cup, un torneo ahí que también juega Tiger Woods, la leyenda del golf mundial, que es el capitán del equipo de Estados Unidos, versus el resto del mundo, y ahí entró también por un gran año, una gran temporada el chileno. Claro, hay un debut en que fue también amargado, ¿no?, por esta gran actuación de las leyendas, sobre todo de Tiger Woods, que hizo pareja con Justin Thomas. Se jugó en modalidad fourball, que básicamente significa que cada golfista de una dupla juega su pelota y puntúa en cada hoyo el resultado más bajo de la pareja. La figura determinante en esta jornada, la jornada de ayer miércoles, fue Tiger Woods, justamente el norteamericano. El deportista nacional, el chileno de 21 años, hizo dupla con el australiano Mark Leishman en el tradicional torneo, inclinándose ante el Tigre y su compañero, que vencieron por 4 y 3. 4 hoyos de ventaja con 3 por jugar en el desafío que abrió justamente la acción de este prestigioso torneo, que se va a disputar hasta el día domingo, y el promisorio golfista nacional puede volver a encontrarse con Tiger, con Woods, algo que va a depender del desarrollo del torneo. Ojalá que le pueda ir mejor a nuestro golfista nacional, el mejor golfista chileno de la historia. Imágenes de Jorge Sampaoli, que continúa esta teleserie, esta novela, allá en Brasil. Recuerdan ustedes que se habló en un momento una reunión tensa, había tratado de mentirosos justamente al presidente del Club del Santos. Luego, desde el Santos dijeron que Sampaoli renunció, los desmintió también en las últimas horas. Jorge Sampaoli contó otra versión, aseguró que él no dio un paso al costado y recalca también que no firmó ningún papel de la renuncia. Si Santos despedía a Sampaoli, debía pagarle $2,5 millones. Desde el club aseguraron que no tienen problemas en llegar a tribunales para aclarar este malentendido. Lo mismo que entendió también Jorge Sampaoli, que decidió, fíjense ustedes, llevar el caso a la justicia brasileña. El entrenador exige que se rescinda el contrato, ya que el elenco de Sao Paulo le adeuda unos fondos de garantía laboral. De acuerdo a lo informado hoy por el medio brasileño Globo Esporte, otros 4 miembros del cuerpo técnico del Casildense, del ex técnico de La Roja, también se sumaron a la demanda contra el club brasileño. Una de las palabras que había dicho justamente Jorge Sampaoli es que, claro, si bien él no va a continuar, él no renunció oficialmente, esa es la verdad. El club debe ser responsable y mostrar también la documentación del despido. Por ahí también apela justamente a ganar este juicio que ya comenzó en manos al menos de Jorge Sampaoli, que demandó a esta altura a su ex club, uno de los grandes clubes, equipos del fútbol brasileño, nuevamente, con una pésima salida Sampaoli de una institución. Imágenes de el equipo de Charles Aránguiz, del Bayer Leverkusen, que ayer quedó eliminado de la Champions League. Pues bien, la noticia de las últimas horas indican que Charles Aránguiz, el también volante de La Roja, estaría, fíjense ustedes, en la órbita, estaría siendo sondeado ya por
por el conjunto de Boca Juniors, uno de los grandes de América, y justamente por ese hombre, específicamente el segundo vicepresidente electo del cuadro Ceneice, me refiero a Juan Román Riquelme. El diario El Clarín asegura que el ídolo de Boca quiere un lateral derecho. Ahí suena, por ejemplo, Renzo Sarabia del Porto y también el chileno Mauricio Isla, un volante central. Ahí le seduce Charles Aranguis, el jugador del Bayer Leverkusen, y un enganche que podría ser también Franco Mudo Vázquez del Sevilla. Así es que también suena Paolo Guerrero, el peruano. Pero lo cierto es que el diario El Clarín afirma que Juan Román Riquelme estaría tras los pasos del chileno, que termina contrato con el Leverkusen en junio del año 2020, aunque también tiene la facultad de negociar con cualquier otro club en calidad de jugador libre. Del fútbol nos vamos a esta buena noticia que dice relación ahí con Nicolás Massú, que fue incluido por el ATP entre los 6 candidatos para ser el entrenador del año. Lo anterior, tras el buen rendimiento de su pupilo, me refiero al austriaco Dominic Thiem, el 4 del mundo, durante obviamente este año 2019. El joven tenista europeo comenzó a trabajar ahí con el doble medallista olímpico, recordemos, a mediados del mes de febrero. Y en 2019 Dominic Thiem realizó la mejor temporada de su carrera. Ganó 5 títulos, entre ellos Indian Wells, el primer Master 1000 de su trayectoria. Alcanzó las finales de Roland Garros y también del Masters de Londres para ganar el título al mejor entrenador del año. Massú tiene una dura, pero dura competencia porque, por ejemplo, está Carlos Moyá, extenista y actualmente el coach de Rafael Nadal. También está Gilles Servara, el entrenador del ruso Daniil Medvedev, Vincenzo Santopadre, el técnico del italiano Matteo Berrettini, y Apostolos Tsitsipas, padre y quien dirige al joven griego Stefanos Tsitsipas. Así es que una buena noticia para Nicolás Massú, que está incluido ahí como el posible mejor entrenador del año, pero con esta dura competencia. Avanzamos y hablamos de este rally que queda muy poco para que se dé inicio ahí en Arabia Saudita, el Rally Dakar 2020. El país que va a albergar justamente esta cita tras 11 años acá en Sudamérica. La organización, fíjense ustedes, envió una guía práctica a cada uno de los competidores en la que se detallan las normas que deben seguir en el país del Medio Oriente. Y estas justamente son las noticias que han acaparado el mundo tuerca. Algunas de las prohibiciones, por ejemplo, ningún corredor podrá comer carne de cerdo ni tampoco beber alcohol. El consumo de drogas también está penalizado y quien viola esta norma podría incluso ser castigado con la pena de muerte. En cuanto al vestuario, la tónica será también el recato, ¿no? Las mujeres tendrán que llevar hombros y rodillas tapadas y los hombres pantalones cortos de longitud media. Así también lo dice esta guía, ¿no?, como de comportamiento que le envió a los equipos y a los pilotos la organización. Además, los tatuajes deberán ser tapados. Otro punto importante serán las muestras de afecto. Por ejemplo, es común ver, además de algún competidor, recibir abrazos y también besos por parte de su pareja, ¿no?, que lo van a ver luego de terminada la competencia. Sin embargo, en esta edición no se podrán ver aquellas imágenes de esta índole. Son consideradas ofensivas e incluso pueden ser objeto también de detención. Así es que son las nuevas normas insólitas, normas bien digo, y prohibiciones que tiene ahora la organización del Rally Dakar 2020, que se va a disputar en Arabia Saudita para todos los competidores. Volvemos a nuestro país y hablamos de las mellizas Abraham, que fueron elegidas, las remeras ahí, como las mejores deportistas del año. En la gala del Comité Olímpico realizado en Casa Piedra se premiaron las actuaciones más destacadas en el deporte chileno durante el 2019. Las mellizas Melita y Antonia Abraham fueron elegidas como las mejores deportistas luego de lograr 2 medallas de oro en los pasados Juegos Panamericanos en 2 remos largos y también 4 pares de remos cortos. Además de ellas, también se hizo un reconocimiento especial a los 50 medallistas que obtuvieron ahí, obviamente, podio en Lima. El premio al Espíritu Team Chile lo obtuvo Tomás Briceño. Ahí el judoka, entonces, que también se lleva un premio en esta gala del coach. Nos quedamos atentos porque ojalá que hoy sí que sí, se había postergado también, pensamos que ayer íbamos a tener noticias con este cupo Chile 4, pero hoy al mediodía va a haber esta reunión ahí entre los directores de la ANFP para definir si va a ser Unión La Calera, la Universidad de Chile o bien la Unión Española, el otro equipo, el cuarto equipo chileno que va a representar a nuestro país en Copa Libertadores. Ya, pues vamos a ver cómo sigue esta historia, bien polémica, Muy polémica, de definir el deporte por secretaría. Gracias, Estén Eric. muy bien, ¿eh? Que te vaya bien. Buenos días. Buen día. 8 minutos faltan para las 7 de la mañana. Delincuentes realizaron un millonario robo en bodegas
ubicadas en la comuna de Pudahuel. Sí, sustrajeron más de 100 millones de pesos, quemaron 2 vehículos y arrojaron miguelitos para su escape. Vamos con Fabián Collado, que nos va a contar más. Hola, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla Gonzalo. Este millonario robo, además, que llama la atención, que fueron más de 50 los delincuentes que llegaron hasta el sector de diferentes industrias que está ubicado ahí en el Camino Lobosa, la empresa logística. Es una empresa que está dedicada al bodegaje, donde diferentes empresas prestan servicios en ese lugar. Hasta ahí llegaron más de 50 delincuentes, los cuales rompieron primero los cercos con el fin de poder ingresar. Además, llegaron con más de 10 vehículos y con carros de supermercados. Así pudieron robar más de diferentes electrodomésticos, repuestos de minería, principalmente computadores, cámaras fotográficas, además de teléfonos móviles como Apple, también Nokia. Cuando estaban cometiendo este asalto, habían 2 guardias de seguridad en las casetas. Ellos avisaron a Carabineros de esta situación, pero de todas maneras no alcanzaron a llegar, ya que era un número muy importante y operaron de manera muy rápida. De todas maneras, estos guardias no fueron intimidados en la empresa que ustedes están viendo al costado derecho de la pantalla. Ahí los antisociales se dieron a la fuga en Camino Lobosa, posteriormente en Américo Vespucio, en dirección hacia el poniente, y en el escape quemaron 2 vehículos. Estamos hablando de 2 camionetas, que es precisamente las llamas que ustedes ven al costado izquierdo de la pantalla, justo al frente de una escuela, la escuela Lobosa. Es en ese lugar donde lanzaron diversos miguelitos para retrasar la llegada de Carabineros, para que no se generara una persecución policial. Ahí pudieron arrancar con estos más de 100 millones de pesos en diferentes elementos. La policía uniformada realizó toda una investigación. Esta está en manos del OS9 de Carabineros, con el fin de poder encontrar algunos indicios, poder realizar algunos peritajes, analizar cámaras de seguridad y poder encontrar a los responsables. Un robo que llama la atención por el monto, 100 millones de pesos, y también por la gran cantidad de delincuentes que actuaron. Vamos a revisar algunas declaraciones a esta hora en 24 AM. Se van directamente a la bodega de Seba, de una empresa que mantiene al interior guardado electrodomésticos, equipos tecnológicos y repuestos de minería, abocándose solamente a la sustracción de equipos tecnológicos de la marca Apple, Nokia y Canon. En estos podrían ser, fueron teléfonos celulares, notebook y cámara fotográfica. Son 2 vehículos que se mantienen quemados, de los cuales se mantienen sin patentes. Uno de estos mantiene una patente asociada que, al ser consultado mediante equipo radial, mantiene un encargo, pero no asociado al vehículo perteneciente. Hay toda una investigación que se está desarrollando, principalmente porque en el mismo complejo de bodegas hubo un importante asalto la semana pasada de características similares, un monto millonario, pero de todas maneras menos delincuentes, donde fue un poco más violento. Hubo algunos disparos, a diferencia de la situación de anoche. Se está viendo algunas similitudes para poder ver si es que miembros de esta banda actuaron durante algunos días atrás, y que ahí pudieron observar el panorama para poder ya ir con un número más numeroso y poder obtener un botín mucho más importante como el que fue durante esta madrugada ahí en la comuna de Pudahuel. Vamos a revisar más informaciones. Ustedes van a ver en imágenes el ataque en contra de una comisaría, la cual ha sido protagonista de diversos hechos durante estos últimos 50 días prácticamente. Estamos hablando de la subcomisaría de Peñalolén, esto que está ubicado en la calle Los Presidentes. Se habrían generado algunas manifestaciones en el exterior durante horas de la tarde, y posteriormente se habrían dado algunos inconvenientes serios en el lugar, con algunos láser. Se habría intimidado derechamente a los policías, como ustedes están observando en pantalla, para posteriormente generar disparos. Más de 60 sujetos que estaban encapuchados, en la mayoría con barricadas, tirando piedras, con ondas, además con botellas de vidrio con ácido, como denuncia Carabineros, y fuegos artificiales en contra de este cuartel policial. Esto último
No es extraño, al menos en la subcomisaría de Peñalolén, porque hay diferentes indicios, diferentes imágenes que ya hemos mostrado en las pantallas de 24 AM en veces anteriores, e incluso hubo el incendio de un vehículo que es el que ustedes están viendo en pantalla, que se encontraba abandonado en las cercanías de este cuartel policial dependiente de la 43 comisaría de Peñalolén. A raíz de esto, un carabinero, un cabo segundo, recibió una pedrada en el rostro, la cual es calificada como grave porque tuvo que ser derivado al hospital institucional. Ahí los médicos lo calificaron de esta manera y vamos a revisar declaraciones de la policía uniformada. Un grupo de 60 individuos mayores de edad, encapuchados, con sus rostros cubiertos, frente a esta subcomisaría, procediendo a realizar desorden en la vía pública. Instantes que al pasar media hora dejaron un vehículo abandonado, ¿cierto?, en la mitad de la calzada y procedieron a incendiar. A raíz de esto comenzaron a lanzar bastantes objetos contundentes hacia el personal policial que se encontraba apostado en unas barreras New Jersey que se encuentran en el lugar, y producto de esto, alrededor de las 00:25 horas aproximadamente, uno de nuestros carabineros recibe una pedrada en el sector del mentón. A raíz de esto, el carabinero fue trasladado al hospital institucional, quien se encuentra en su mentón con una herida cortante, producto de una piedra, y fuera de riesgo vital. Situación grave entonces que mantiene hospitalizado este cabo segundo de carabineros de la subcomisaría de Peñalolén. Afortunadamente no hay más personas heridas, o al menos no hay registro de aquello hasta estos instantes, y vamos a revisar más hechos de la jornada. Nos trasladamos hasta una situación bastante significativa en la región de Valparaíso, en Viña del Mar. Fíjense que no está realizando trabajos, sino que esta retroexcavadora fue robada exactamente en medio de diferentes protestas que se estaban realizando ahí en el sector de Paso Hondo, en la ruta de Viña del Mar, Quilpué. Estamos hablando de barricadas que se estaban generando ahí en el sector El Olivar, muy cerca del canal Chacao, en la ruta a Viña del Mar. Además de eso, había un número importante de personas, se estaba bloqueando el camino troncal, y desde una obra, desde una construcción, estaba esta retroexcavadora, esta maquinaria. Ahí es este grupo de encapuchados que la habría sacado, inmediatamente habría estado rompiendo los New Jersey. ¿Con qué modo, con qué objetivo? Según lo que se puede apreciar, al menos en estas imágenes de diferentes vecinos del sector que la estuvieron captando con sus teléfonos celulares, para poder bloquear derechamente este acceso entre Quilpué y Viña del Mar, algo que llama la atención de todas maneras, ruta que quedó bloqueada, pero luego, a partir de varias horas, esta situación no pasó a mayores, pese a que fue bastante violento. ¿Por qué? Porque quedó absolutamente inhabilitado el tránsito, como ustedes están observando en pantalla. No pasó mayores, ¿en qué sentido? En que no hay personas lesionadas hasta el momento, según el registro de carabineros, que tuvo que llegar hasta ese lugar con el fin de poder disuadir a los manifestantes que se encontraban en ese sector, y no hay personas que hayan sido detenidas hasta estos instantes allá en la región de Valparaíso. Vamos a revisar más informaciones. Ayer les estábamos contando respecto a esta niña de 15 años, la cual todavía se mantiene bajo riesgo vital. Todo esto por recibir lo que ha sido calificado como un objeto contundente, pero que de todas maneras los primeros médicos que la estuvieron atendiendo en esta manifestación, donde resultó lesionada, la vieron y la calificaron como una bomba lacrimógena en su cabeza. Ella fue trasladada durante las últimas horas, debido a la gravedad de sus lesiones, desde la ex posta central hasta la clínica Indisa, donde se mantiene bajo este riesgo vital entre la vida y la muerte. Están los equipos médicos interviniéndola durante toda esta jornada. De todas maneras, los familiares no han querido entregar mayor información, porque obviamente están muy apenados a raíz de lo que está aquejando a su hija. También en la ex posta central se mantiene quien ustedes estaban viendo en pantalla, Eduardo Ganas, que es un adulto de 35 años, quien también se mantiene en riesgo vital. Es otro de los heridos que, según la investigación por parte de la Fiscalía Centro Norte,
ya está más claro que sí se trataría de esta bomba lacrimógena y además de otra persona que recibió una fractura en el brazo. A raíz de esta situación, el ministro del Interior ayer, Gonzalo Blumel, anunció que los funcionarios involucrados en el lanzamiento de estas bombas lacrimógenas son separados de sus funciones mientras dure la investigación. Revisemos diversas declaraciones. La información fue muy vaga, se nos acercó el médico de servicio, quien manifestó que no nos iba a entregar información, solamente lo iban a hacer a través de su departamento jurídico. Sabemos que son lesiones de heridas con elementos contundentes. Los funcionarios involucrados fueron apartados de las funciones operativas hasta conocer los resultados de dichas investigaciones que se están realizando. Estos eventos no pueden seguir, entonces nosotros lo que le hemos pedido al gobierno es la mayor celeridad, la mayor urgencia para que se sepa la verdad. Y este dolor tremendo que además nuestros funcionarios y funcionarias están sufriendo porque ellos ven estas situaciones tiene que acabar. Entonces, para dejarlo claro, respecto a la niña de 15 años que se mantiene en la clínica Indisa en estos instantes, la investigación de la Fiscalía todavía no puede clarificar en un 100% que la lesión haya sido por bomba lacrimógena. Esto a diferencia de los otros lesionados, el adulto de 35 años y la otra persona que se mantiene con la fractura en el brazo, que todo indica que sí lo es una bomba lacrimógena, y por dicha situación es que entonces son apartados de sus funciones los carabineros, que están plenamente identificados. ¿Por qué? Porque hay una investigación tanto judicial como al interior de Carabineros para poder ver las responsabilidades penales y administrativas de los policías involucrados en medio de esta situación por las manifestaciones en Plaza Italia en medio del Día Internacional de los Derechos Humanos. Gonzalo Carlos. Sí, seguiremos atentos a este caso. Fabián Collado, muchas gracias por este informe. Seguimos en contacto. Muy buenos días. 7 de la mañana con 4 minutos. Nos separamos un breve instante y ya regresamos con más informaciones en 24 AM. Bien, vamos con una información bien relevante. Las autoridades de salud anunciaron una serie de cambios en el sistema de ISAPRES. El principal de ellos es que desde abril del 2020, en meses más, tanto hombres como mujeres pagarían lo mismo por sus planes de salud. Esta medida va a regir para los nuevos afiliados y a partir de 2021 para quienes ya tienen un plan. Bueno, queremos profundizar en esto con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Manuel, buen día. Hola, muy buenos días, Carla, Gonzalo. Manuel, en primer lugar, ¿cómo evalúas este anuncio que ha hecho el Ministerio de Salud en torno a este cambio administrativo previo a la reforma de las ISAPRES, pero un cambio, en fin, que vendría a ecualizar o balancear los costos, principalmente entre hombres y mujeres? Así es, yo creo que va en la dirección correcta. Creo que lo que la ciudadanía está esperando hace mucho tiempo, que es eliminar la discriminación por precio y por riesgo entre hombres y mujeres. Queda pendiente, eso sí, la discriminación por riesgo definitiva, porque creo que eso está también lo que espera la ciudadanía respecto de los adultos mayores, porque hombres y mujeres van a pagar lo mismo, pero todavía un adulto mayor de 65 años va a pagar 4 veces más lo que pagaría el grupo de riesgo más bajo de esta nueva tabla de factores. Pero, insisto, es un tremendo avance y significativo. Ahora, acá, perdón, tenemos acá una gran duda en nuestra mesa desde muy temprano con Carla Zunino, porque, a ver, ¿cuál es el esfuerzo que van a hacer las ISAPRES en todo esto? Porque da la impresión de que esto se va a sacar el balance de costos sumándole más costo al valor que pagan los hombres jóvenes. Pero ¿qué es lo que van a poner las ISAPRES en todo este nuevo sistema? A ver, mira, de lo que te entendí, el tema es que aquí lo que hay es que los costos del sistema se distribuyen. No es que la ISAPRE ponga un subsidio o el Estado ponga un subsidio. El valor de lo que antiguamente costaban los planes de salud se distribuía en riesgo de las personas. Los niños costaban más caro, pagaban más. Los adultos mayores costaban más caro, pagaban más. Y los hombres jóvenes pagaban mucho menos porque eran menos costosos. Ahora lo que se hace es que se obliga a que el precio se distribuye y no hay diferencia, pero no es que la ISAPRE asuma algún subsidio. Ahora, al comienzo, como esto opera para los nuevos planes,
los hombres y mujeres nuevos que se incorporen al sistema pagan lo mismo y por lo tanto desde este principio las cohortes de nuevos personas, hombres o mujeres, van a pagar lo mismo y están solidarizando el plan. Pero la gente más antigua que se cambie, por ejemplo, para que las mujeres obtengan un valor más bajo a un ISAPRE o a un nuevo plan dentro de su mismo ISAPRE, esas personas van a rebajar su plan, pero los hombres jóvenes, si se quieren quedar en su plan, van a seguir pagando lo mismo, por lo tanto más barato. Y ahí va a haber una diferencia que probablemente el ISAPRE va a querer subsanar con los reajustes de precio base que se hacen todos los años en marzo. Ya ahí la superintendencia va a tener que estar muy atenta a establecer los controles y regulaciones de que las alzas no sean abusivas y no se esté produciendo ahí también una compensación en las alzas generales de precio por estas diferencias de sexo que no están siendo cubiertas en esta primera etapa por todo el sistema. Manuel, me imagino que aquí hay un incentivo para hombres jóvenes que pudieran pensar en irse a FONASA, porque en el fondo si en el sistema ISAPRES... ¿Me escuchas, Manuel? ¿Ahí me escuchas? Te decía si es que aquí se produce un incentivo para que los hombres jóvenes se pasen al sistema público, a FONASA, pensando en que se les encarecería el plan dentro de la ISAPRE. Yo no sé si FONASA está en condiciones de recibir más personas de las que ya tiene, porque estamos hablando de 3 millones de personas en ISAPRE, pero el grueso está en FONASA y FONASA ya tiene muchos problemas. Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, hay 14.400.000 personas en FONASA y solo 3.400.000 personas en ISAPRE. El problema es que FONASA, sin hacer su propia reforma de modernizar los hospitales públicos, de mejorar las listas de espera, de que el FONASA realmente sea un seguro de salud, que ya tiene 2 millones de personas en listas de espera, si tú le agregaras una migración importante de población, probablemente este sistema va a empeorar. Por eso que es importante, yo creo que reconocer que este es un avance de gestión administrativa de la superintendencia, pero hay que esperar la reforma de salud, y la reforma de salud lo que tiene que hacer es eliminar la discriminación por riesgo, tanto en ISAPRES como en hombres y mujeres, y compensar esas diferencias para establecer solidaridad con el FONASA y avanzar a lo que nosotros llamamos un sistema único de seguridad social, con un plan universal común, que efectivamente elimine estas desigualdades y diferencias que hay entre uno y otro sistema. Por ahora es un avance, pero hay que tenerlo en perspectiva de una reforma más global, porque si no, por ahora, en el corto plazo, se puede producir esta migración que tú señalas, y personas jóvenes que van a haber encarecido sus planes en el sistema ISAPRE van a querer migrar al FONASA para solo pagar el 7% y no tener que pagar un precio eventualmente mayor, y eso tal vez va a producir un problema mayor en el sistema público. Insisto, esto es un avance, pero hay que mirarlo de manera holística y esperemos que esa reforma avance y que el gobierno, no por estos avances puntuales, se quede sin enviar la reforma tanto de FONASA como en el sistema ISAPRE. Bueno, ayer lo decía el ministro Mañalich, lo importante es que avance la reforma general. Esto es una medida administrativa. Le quería preguntar si le encuentra una buena medida y se avanza de alguna manera en el sentido correcto, ¿por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué no se hizo antes? Esto se pudo haber resuelto antes. ¿Por qué esto estaba sin resolver? Se mantuvo por años esta tabla de factores que era muy injusta. A ver, lo que pasa es que, Gonzalo, estamos en función de las condiciones de nuestro tiempo. Por ejemplo, recordar que cuando yo fui superintendente el año 2003 teníamos senadores designados y no había acuerdo político con esos senadores designados para hacer este tipo de modificaciones. Igual con la reforma del auge... Pero los cambios administrativos no requieren del Parlamento. No, es que este cambio administrativo solo se pudo hacer porque el 9 de agosto del año 2010 el Tribunal Constitucional declara inconstitucional las tablas de factores de riesgo. Y por lo tanto, desde el año 2010 hasta ahora, podría haberse hecho esto, ahora se toma la decisión de hacerlo porque se considera que el contexto lo permite, pero hasta el año 2010 no había ni acuerdo político para este tipo de cambio y no estaba el fallo del Tribunal Constitucional. Pero solo para señalarte que hasta el año 2005, cuando se hizo la reforma del auge, habían 1.500 tablas de factores. Esas 1.500 tablas de factores con la reforma del auge pasaran a solo 2 por ISAPRE. Antes había 1.500. Y ahora, con el fallo del Tribunal Constitucional y con el contexto que hay, la superintendencia toma la decisión de dar una tabla de factores, que es la que se obliga ahora, pero insisto, ahora que el contexto político lo permite y lo que estamos viviendo creo que genera un amplio consenso hacia una reforma global, debemos además avanzar
hacer una reforma que, como explicaba al comienzo, elimine la discriminación por sexualidad, porque es lo que habíamos estado pidiendo desde los años 90. Bien, pues muchísimas gracias Manuel Inostroza por habernos acompañado esta mañana. Un buen día. Buenos días. 7:16, nos separamos. Bien, pues ya estamos de regreso junto a Gonzalo Jiménez. Queremos saber cómo está el tránsito y también lo más visto en 24horas.cl. Exactamente, Carla, Gonzalo, ¿cómo están? Buenos días, los saludo nuevamente. Vamos a ver lo que está ocurriendo en las calles cuando son las 7:20 y ya se ve harto tráfico vehicular, mucha congestión, especialmente ahí, congestión en la avenida Pedro Aguirre Cerda, de la comuna de San Ramón, porque hace pocos minutos se había ahí dado a conocer, se había notificado de un accidente de tránsito de mediana intensidad, sin mayores lesionados, pero generó bastante congestión, tal como usted lo puede ver en pantalla y se puede apreciar a través de la aplicación Waze, especialmente en el sector de autopista Vespucio Sur en dirección hacia el poniente, donde se ve también mucho taco, que no es tan habitual a esta hora de la mañana en ese punto y que se generó, tal como lo decíamos, por este accidente que ya han sacado los vehículos desde el costado de la caletera. Vamos a revisar otro punto, nos vamos al sector de Avenida La Florida, congestión en Vicuña Maquena, tal como usted lo puede apreciar desde el sector sur hacia el norte. Esta línea roja, el tránsito vehicular es bastante denso a esta hora de la mañana, con los tiempos de desplazamiento que han ido avanzando y han ido aumentando considerablemente, especialmente en la intersección de Jerónimo de Alderete con Vicuña Maquena. Vamos a seguir avanzando y vamos a irnos al sector de autopista central. Todo esto en la comuna de Santiago, donde se ve taco desde aproximadamente el sector de Isabel Riquelme. Vamos avanzando, ustedes pueden apreciar, pasamos por la intersección de Ñuble, los tiempos de desplazamiento, la velocidad de los vehículos a esta hora de la mañana en ese sector es de 37 kilómetros por hora. Seguimos avanzando y vemos mucho taco que llega ya sobrepasando Avenida Manuel Antonio Mata hasta aproximadamente, ustedes pueden apreciar aquí, hasta la Alameda. Incluso sigue más allá este taco por autopista central. Y por último, vamos a revisar lo que ocurre en el sector de Américo Vespucio, pero norte. Esto es la comuna de Las Condes, donde desde Isabel la Católica hasta el sector de Colón también hay harta congestión por los trabajos que se están haciendo ahí. Es un laberinto ahí. Hay zonas muy estrechas de Vespucio con los cierres, ¿verdad?, de pista por los trabajos ahí que se están realizando. Ahí en complejo. Bastante complejo en ese punto. Ya, las ventajas vendrán después cuando esté todo. Eso es verdad. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Hay que salir con tiempo y también trasladarse con cuidado. Y vamos a revisar también lo más visto en 24horas.cl y tiene relación con esta intervención artística que han realizado las tesis, que recordemos están obviamente manifestándose por la violencia de género, por la violencia hacia las mujeres, por los abusos sexuales y también por abusos también que van apareciendo de otro tipo. Se refieren a una inscripción de dominios web que realizaron hombres por esta, con distintos conceptos asociados a su obra. Por ejemplo, lastesis.com, unviolerentucamino.cl y laculpanoeramía.cl, el violador eres tú.cl y lastesis.cl fueron dominios todos que fueron inscritos por hombres. Así que parte también de los abusos que están reclamando en este sentido esta agrupación Las Tesis, que claramente no corresponde. Hay poco criterio, poca conciencia de lo que se está ahí manifestando de parte de las mujeres. Son abusos tanto sexuales como psicológicos y también en este caso de este tipo. Es lo más visto en 24horas.cl. Ya pues, Gonzalo, muchas gracias. Oye, démosle la bienvenida a Iván Torres, que ya se acerca. Ahí está, para que se saluden, ¿no? ¿Qué tal? Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien. Bienvenido. Hoy es el día. Hoy es el día más calor. caluroso de la semana. Sí, pues. Acá en Santiago, por lo menos, y también la zona central, los valles de la zona central. La presencia de la alta presión y un flujo que acá se observa del este, vale decir que baja de la cordillera hacia los valles, va a permitir que la temperatura máxima se eleve más allá de los 32 grados, incluso 33 grados acá en parte de los valles de la región metropolitana y también desde la región de Coquimbo y hasta la región del Maule. Altas temperaturas el día de hoy, algunas precipitaciones en la zona de Magallanes, pero el resto del país se mantiene muy estable. Veamos detalles del pronóstico de inmediato para este día jueves. Cielo despejado en Santiago, la máxima en Santiago, 33 grados, al norte de la capital, Tiltil, incluso Huechuraba puede llegar perfectamente a los 34 grados. Detalle del pronóstico para todo el país. Comenzamos por la zona norte. Arica, Iquique con nubes matinales, va a quedar despejado. Antofagasta se mantiene muy nuboso, solamente quiebres de la nubosidad en forma ocasional cerca del mediodía. Máxima de 20, 27 en Copiapó también va a despejar.
La Serena despeja con 20 grados. Hay viento moderado en la costa. La región de Valparaíso, atención amigos de San Felipe, Los Andes, Curimón, Santa María. Esperamos ahí 35, 36 grados. Mientras tanto, Valparaíso con una alta temperatura, 24 grados, cielo despejado. Rancagua, 32. En Talca, 29 grados, nubes parciales. También en Chillán y Concepción con 23. La región de la Araucanía, con una máxima estimada hoy en 21 grados, parcial. También parcial Valdivia, Osorno, Puerto Montt. En Quillón se mantiene nuboso con algunos chubascos ocasionales, máxima de 15 grados. Un poquito más al sur, la región de Aysén. Para Coyhaique, 13 grados también con chubascos, pero en la tarde. En Chile Chico también algunos chubascos al atardecer, máxima de 14. En Puerto Natales con chubasco, máxima de 14. También Punta Arenas y Puerto William con 5 grados. Los próximos días, atención. Para mañana la temperatura baja a unos 32 grados, la nada misma. Estamos hablando hoy día de 33 con cielo despejado, incluso la tarde ocasionalmente con algunas nubes parciales. El día sábado y domingo también ocasionalmente parcial con máxima de 30 a 31 grados. Nuevamente el lunes 32 grados, alta temperatura, y el martes bajamos levemente a 30 grados con cielo despejado. Yo creo que en general las temperaturas se van a mantener dentro del rango alrededor de los 30 grados los próximos días, los próximos 10 días. Hay unas pequeñas variaciones, pero no significativas. Ya, pero no vamos suba a tener tanto. días bien calurosos de cara al fin de semana. Así es. Con respecto al sur, estamos en un día que es muy doloroso para muchas familias. Se está buscando, ¿verdad?, en una zona más acotada. Ya aparecieron los restos del avión, los buques ya están concentrados en una zona, pero las próximas horas son claves para ir recuperando lo que más se pueda en ese lugar. El tiempo, ¿cómo va a estar en esta jornada? Porque te escuchaba que había precipitaciones en la zona. Así, hay un área de inestabilidad que está afectando la región de Magallanes y al sur de Magallanes. No es tan fuerte, pero sin embargo sí va a traer algunas complejidades, especialmente en cuanto a visibilidad cuando hay precipitaciones. Cuando las precipitaciones estén presentes, obviamente ese fenómeno de lluvia no va a permitir que las condiciones de visibilidad sean buenas. Claro. Pero acá se puede observar, ¿no es cierto?, este sector con algún resto de nubosidad y también... justo en la zona. Justamente, en la zona. Este es el área, ¿no es cierto?, de la zona, y acá se ve una baja presión que está afectando. No es tan intensa, pero sí obviamente puede traer algunas complicaciones en forma transitoria, porque no es un sistema frontal muy bien compactado. Vemos ahí que las manchas azules de precipitación tienen unas pintas blancas. ¿Eso quiere decir que hay nevadas en esa zona del océano? Agua-nieve y nieve, especialmente al sur, más cercano a la isla Rey Jorge. Pero este sector, obviamente que el sector de búsqueda va a tener algunos chubascos de agua-nieve y de nieve en el transcurso de la jornada, y además de viento. El viento se ve, yo creo que va a estar cerca de los 60, 80 kilómetros por hora en el paso de ahí. Ya, nos imaginamos que eso puede también afectar a la búsqueda. Sí, va a afectar, pero yo creo que no es tanto como el primer día en que ocurrió la tragedia, que la marejada estaba muy alta, ahora va a estar un poquito más baja. Ya, pues nos vamos a quedar pendientes a eso. Gracias, Iván. Bueno, buen día. Que te vaya bien. Iván. Bien, vamos a ir con otro tema que ha marcado, por supuesto, la agenda noticiosa. El Senado aprobó la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, por su manejo, ¿verdad?, político en todo este estallido social. Sí, pues con la aprobación, Andrés Chadwick finalmente queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 5 años. Vamos con Andrea Pino, que nos va a contar todos los detalles. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Muy buenos días. Una acusación injusta, infundada y politizada. Así lo calificó el exministro del Interior, Andrés Chadwick, luego de aprobada esta acusación constitucional por 23 votos a favor y 18 en contra. Acusación que tenía 2 capítulos. Uno estaba relacionado con haber infringido gravemente la Constitución y las leyes, habiendo omitido adoptar medidas para detener las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Eso decía por una parte, y por otra decía también que se habían afectado derechos constitucionales no contemplados en los estados de emergencia a los que concurrió el exministro con su firma, aparte de lo que se expuso ayer en una extensa jornada en el Senado cuando había dudas si esta acusación constitucional se iba a aprobar finalmente o no. La Moneda necesitaba 2 votos de la oposición para que la acusación constitucional no afectara finalmente al exministro Andrés Chadwick. Esto no ocurrió. Estaban en duda los votos del senador socialista José Miguel Insulza, la senadora de la Democracia Cristiana Carolina Goitz, también estaba en duda los votos de los independientes. Todos ellos finalmente aprobaron y votaron a favor de esta acusación constitucional que, como decían ustedes al comienzo de este contacto, inhabilita por los próximos 5 años al exministro del Interior para ejercer cualquier función pública, ya sea por elección popular
o no. Vamos a revisar las declaraciones del exministro del Interior Andrés Chadwick a la salida de esta acusación constitucional. Lo mismo el ministro del Interior, que dijo que era una noche triste para la democracia, una injusticia, dijo el ministro Blumel, un daño al entendimiento en medio de la crisis política y social en nuestro país. Vamos a revisar las declaraciones. Acusación constitucional que considero injusta, infundada y politizada, contraria precisamente a lo que exige nuestra Constitución. Venía avanzando e impulsando los cambios necesarios para modernizar las instituciones de la seguridad y el orden público. Y le tocó enfrentar uno de los momentos más difíciles, quizás el más difícil de todos, de los últimos 30 años. Y siempre lo hizo con estricto apego a sus obligaciones constitucionales y legales. Un gran promotor de los acuerdos, el que siempre creyó en el diálogo y al que muchos de los que hoy votaron en contra de él le solicitaron ayuda en momentos muy difíciles. A veces la política no paga o paga mal. Este ha sido un día en que la política ha pagado mal. Pero el exministro Chadwick se va tranquilo, con la conciencia tranquila. Nosotros hemos sostenido que la acusación en contra del presidente Piñera, tal cual como la acusación contra el exministro Chadwick, no tiene ningún asidero. Son las malas formas de hacer política. Mañana la acusación contra el presidente esperamos que se rechace en la cuestión previa, porque hay que cuidar la democracia. Había votos de oposición que estaban en duda, lo decíamos, entre ellos el del senador socialista José Miguel Insulza, quien cuando le tocó exponer dijo: tengo mucho aprecio por el exministro, pero uno tiene que aprender a diferenciar las cosas. Soy un senador socialista, y es que precisamente muchos senadores en general compartieron durante mucho tiempo con el exministro cuando también era senador. Vamos a revisar las declaraciones de la oposición. No hay ningún espacio para el relativismo en materia de derechos humanos. Preocupa escuchar a la vocera en sus declaraciones, da la impresión de que aquí se relativiza el tema. Es como si las violaciones de los derechos humanos alguien las pudiera poner en duda, cuando efectivamente si hay algo que ha dañado la imagen de Chile estos 54 días ha sido precisamente las violaciones a los derechos humanos que han existido, que hasta este minuto no tenían un responsable. Y finalmente lo que ha hecho el Senado con esta votación de mayoría en ambos capítulos, es decir, aquí alguien tiene que hacerse responsable. También quienes han perdido sus ojos, mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, en general todo tipo de vejámenes. Y en ese contexto hoy el Senado de la República ha hecho valer esta responsabilidad político-constitucional como una señal del compromiso que Chile debe tener con los derechos humanos. Y lo que ha determinado el Senado es un acto justamente para cuidar las instituciones, en donde se ha determinado que un ministro de Estado, independiente de sus virtudes personales o defectos, tuvo graves omisiones que pudieron haber evitado que se siguieran cometiendo estas graves violaciones a los derechos humanos y que se siguen perpetuando hasta el día de hoy. Una vez aprobada la acusación constitucional contra el exministro del Interior, el presidente Sebastián Piñera, a través de su cuenta de Twitter, agradeció a Andrés Chadwick, dijo: todo mi apoyo, cariño y solidaridad al exministro Chadwick, un gran servidor público con sólidos valores. Muchas gracias, fue parte del mensaje a través de su cuenta de Twitter del presidente Sebastián Piñera, cuando ahora Andrés Chadwick queda inhabilitado para ejercer funciones públicas por los próximos 5 años, ya sean por elección popular o no, queda completamente inhabilitado luego de este juicio político que ayer tuvo su desenlace en el Senado, y cuando hoy también continúa la actividad en el Congreso Nacional, porque precisamente en la Cámara de Diputados se revisará la acusación constitucional presentada contra el presidente Sebastián Piñera. Lo decía la vocera de gobierno, que desde el Ejecutivo esperan que todo esto termine en la llamada cuestión previa. Vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada a propósito de la acusación constitucional contra el presidente, cuando ya se conoció ayer el desenlace de la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick. Carla Gonzalo.
Todo hace pensar que no están los votos disponibles para la acusación en contra del mandatario y obviamente lo que pasó ayer con Andrés Chadwick va a tener incidencia en el análisis que van a hacer hoy día los parlamentarios ahí en la Cámara de Diputados. Andrea, nos vamos a quedar muy atentos y contando durante toda esta jornada lo que pasa en esta materia. Nos vemos, un buen día. Buen día. Buen día. Bien, vamos a otro tema. Comenzó la consulta ciudadana en decenas de comunas del país. Sí, por ahora todos bajo el sistema online, que en algunos casos, como el de Maipú, ha tenido fallas graves. Dani Linares tiene más detalles. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un proceso que ha generado bastantes dudas. Entre ellas vamos a resolver algunas con Pablo Violer, que nos acompaña esta mañana. Pablo, y la primera duda, ¿esto es una encuesta digital o un proceso electoral? Yo creo que inicialmente esto estaba pensado para ser un proceso electoral épico, una especie de clivaje en la historia de nuestra democracia. Y quedó un poco relegado a una triste encuesta online. Yo creo que el hecho de haber optado, que muchas comunas hayan optado por el voto electrónico a distancia, le resta mucha legitimidad al proceso. Y las graves falencias inexcusables que hemos visto en muchas municipalidades como Maipú, Laja, San Felipe, Talcahuano, hacen que simplemente esas elecciones sean inválidas. Esos resultados no pueden ser tenidos en consideración. Esas elecciones están completamente comprometidas. En ese sentido, Pablo, cuando uno habla de la tecnología, cuando uno incorpora tecnología en general, se solucionan procesos, ayuda, en este caso en las elecciones, el voto. ¿La tecnología no está colaborando en el fondo en el sentido originario de lo que significa el sufragio? Lo que pasa es que hay un tema aquí que no es tecnológico, que es bien de sentido común, que es cuando tú tienes una elección a distancia, hay dos elementos centrales de una elección que tú no puedes garantizar. Primero es autenticar a la persona que vota. ¿Cómo tú verificas que la persona que está votando es quien dice que es a través de un voto a distancia, si vota a través del celular o el computador? Es imposible. Muchas empresas que entregan este servicio dicen, es que voy a pedir el número de serie de la cédula de identidad. Pero ese es un número que consta en el documento. Y hay muchas entidades que tienen bases de datos. Yo junté firmas por un diputado y tenemos miles de fotos de carnet. Y eso fue lo que hizo fracasar la campaña de Ciudadanos, su elección. Entonces eso no se puede garantizar a distancia. Y luego no se puede garantizar algo que es esencial e irrenunciable de cualquier proceso democrático, que es el secreto del voto. Y esto también no es tecnológico, es bien de sentido común. Si tú votas en tu computador, en tu casa o en tu celular, ¿cómo tú garantizas que tu pareja abusiva te diga, vota acá al frente mío o vamos a tener problemas? O si eres adolescente, que tu padre te diga, vota al frente mío o te quedas sin mesada. O que tu empleador te diga, vota acá por el candidato que yo quiero o no te voy a dar aguinaldo a fin de año. Y esa garantía del voto secreto es una de las garantías más importantes que logramos durante el siglo XX. La capacidad que tienen los ciudadanos de tener un momento de libertad absoluta en donde se pueden expresar completamente libres y libres de consecuencias. Y sin eso, los procesos electorales simplemente dejan de ser democráticos. Pablo, quienes defienden el sistema dicen que aquí hay algoritmos detrás, una serie de garantías que hacen que el voto finalmente sea secreto, que no se puede asociar, pero que si hoy como solución, en el caso de Maipú, dicen, bueno, los votos, los RUT que no correspondían los vamos a eliminar, es que derechamente entonces esa separación no existe. Existe la información asociada de RUT y voto. Claro, eso es una de las cosas que le cuesta mucho el voto electrónico en el fondo compatibilizar. Porque tú tienes que primero verificar la identidad de la persona y luego disociar completamente el voto para que el voto sea secreto. Y si Maipú está diciendo, es que vamos a excluir los votos de las personas que votaron que no son de Maipú, como yo que voté siendo que no soy de Maipú, bueno, entonces resulta que no tenían disociado los votos de la identidad de las personas. ¿Eso quiere decir que las municipalidades tienen acceso a cómo votan las personas? ¿Se imaginan lo grave que es que actores políticos terminen con una base de datos de miles de personas y sus preferencias políticas? Eso es gravísimo, o sea, eso es algo que tiene que revisar la Contraloría. Porque con esa base de datos se pueden perfilar a los usuarios, se pueden perfilar a los votantes, y eso es una amenaza contra la democracia. Voto electrónico por internet o también voto electrónico también en urna. Por ejemplo, en el caso de Brasil ellos hacen voto electrónico pero digital, pero hay que ir físicamente. ¿Eso sí podría ser implementado como garantía, como de alguna manera ir actualizando nuestro sistema? Es que ahí es bien curioso porque si estamos hablando de que el voto a distancia electrónico no garantiza la identidad de la persona ni el secreto del voto. Por tanto, es inaceptable en una elección democrática. Entonces la alternativa es, bueno, tengamos una urna electrónica y que las personas concurran a votar. ¿Eso no derrota un poco el propósito? Porque si la persona ya fue a votar, ¿para qué implementas voto electrónico? Y por otro lado, la caseta electrónica es menos segura que una caseta, o sea, una urna de papel. Le estás agregando un vector de riesgo y completamente innecesario. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema que estamos tratando de solucionar?
Hoy día tenemos un sistema electoral eficaz, eficiente, sencillo, que todo el mundo puede, esto es muy importante, que los ciudadanos entienden completamente cómo funcionan de principio a fin y pueden fiscalizar con sus propios ojos. Eso no lo puede otorgar el voto electrónico. Entonces, y tenemos los resultados a las 9 de la noche, nunca un candidato ha impugnado una elección diciendo estos resultados son fraudulentos. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos tratando de solucionar? Y si no tenemos un problema que solucionar, entonces ¿por qué estamos implementando medidas para solucionar algo que no es un problema? Pablo, muchas gracias por acompañarnos estos minutos con un análisis sin duda de lo que va a ser esta consulta ciudadana que se implementa ya en algunos municipios, pero que formalmente iniciará el día 13 mañana hasta el día 15, donde los municipios van a recolectar, ¿cierto?, el sentir de sus vecinos respecto al proceso constituyente y otras demandas también del ámbito local. Muy bien, Dani, muchísimas gracias por la entrevista. Muy buen día. Buen día. Internacional. Saludamos a Ignacio Martínez, nos trae la información internacional a esta hora. Nacho, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonza? Carla, ¿cómo están? Buen día para todos. Buenos días, clave para el Reino Unido porque hoy se realizan las elecciones generales anticipadas que van a determinar el futuro del Brexit y que podrían dejar nuevamente un parlamento fragmentado en ese país. Los colegios electorales del Reino Unido, a los que están convocados para votar unos 46 millones de británicos, este 12 de diciembre en estas elecciones legislativas abrieron sus puertas a las 7 de la mañana, hora local, 4 de Chile, y cerrarán a las 22 horas cuando se conozcan los sondeos a pie de urna. Sin embargo, se espera recién tener un resultado claro en la madrugada del viernes. El actual primer ministro Boris Johnson, como lo vemos, del Partido Conservador, quien convocó los comicios de manera anticipada, votó temprano en la mañana, así como el líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn. La última encuesta de la empresa YouGov plantea dudas sobre la mayoría parlamentaria que necesita Johnson para concretar el nuevo acuerdo para el Brexit y en cambio anticipa otro parlamento fragmentado con un 43% de apoyo a los conservadores y 34% para los laboristas, mientras los liberaldemócratas de la escocesa Jo Swinson, que se oponen al Brexit, obtendrían un 12%, pero en las últimas semanas ha habido otras encuestas que hablan incluso de la posibilidad de una votación histórica a favor de los conservadores, con la posibilidad de alcanzar una cantidad de escaños que no logra desde 1987 con Margaret Thatcher, pero por otro lado, los últimos sondeos hablan de una paridad mucho mayor. Johnson afirmó que la situación no podría ser más crítica ni estar más ajustada en la carrera por la victoria electoral e instó a la ciudadanía a apoyar su proyecto para el Brexit. Johnson aspira a obtener una mayoría absoluta y por eso también convocó a estas elecciones anticipadas que después de varios intentos fueron finalmente aprobadas por el Parlamento y pretende ejecutar el Brexit en el plazo fijado para el 31 de enero de 2020 con el último acuerdo que él mismo alcanzó con la Unión Europea. Por su parte, Jeremy Corbyn, líder laborista, quiere negociar un nuevo pacto para someterlo al voto popular otra vez en un nuevo referéndum con la opción de mantenerse en el bloque. Veremos qué pasa porque todavía no está nada dicho y puede caer un parlamento de hecho con una mayoría pro-europea si es que los conservadores no alcanzan los escaños que esperan para llevar adelante el Brexit acordado por Johnson. Vamos a otros temas. Un gran incendio se produjo en un portaaviones ruso en un área de 120 metros cuadrados. Al menos 6 personas resultaron heridas. El incendio se registró este jueves en el portaaviones Almirante Kuznetsov durante los trabajos de reparación de una dársena de la ciudad portuaria de Murmansk, en el extremo noroeste de Rusia, según informó la agencia de noticias TASS. Todos los trabajadores fueron evacuados de urgencia, mientras que 6 resultaron heridos, la mayoría por intoxicación de humo. Todos fueron hospitalizados fuera de peligro. Los servicios de emergencia calificaron el siniestro con nivel de dificultad 2 en un total de 5. Las causas del inicio del fuego todavía no están claras, pero una de las posibles razones podría ser el incumplimiento de las reglas de seguridad, según indicó la agencia de noticias local. El gobierno francés reveló los detalles de la polémica reforma de pensiones que ha causado enormes protestas en el país galo, pero decidió retrasar su implementación para bajar la tensión social. El encargado de poner fin a las especulaciones sobre los alcances de esta reforma propuesta por el presidente Emmanuel Macron fue el primer ministro francés Édouard Philippe, quien aclaró que la edad de jubilación mínima se mantiene en 62 años,
pero para recibir una pensión completa se deberá trabajar hasta los 64, lo que ha sido criticado por los sindicatos que ya convocaron de hecho a una nueva jornada de movilizaciones para el próximo martes 17 de diciembre. Philippe aclaró que la reforma de pensiones afectará a quienes hayan nacido desde 1975 en adelante y sostuvo que el objetivo será unificar los 42 regímenes de jubilación que tiene Francia en estos momentos, algo que ya se sabía, implementando un sistema de pensión universal. Sin embargo, el sistema empezará a aplicarse en el año 2022, que sería el último año de la presidencia de Macron, y se garantizará una pensión mínima de 3.000 euros, que es aproximadamente 2.570.000 pesos chilenos, una reforma que fue una de las promesas de campaña de Macron, mediante la cual accedió a la presidencia en 2017 y que ha generado una ola de movilizaciones desde la semana pasada en contra de las modificaciones planteadas por el gobierno. La revista norteamericana Time eligió a la activista sueca Greta Thunberg como la persona del año 2019. Desde agosto de 2018 pasó días acampando frente al parlamento de su país, Suecia, con un cartel que decía huelga escolar por el clima. Desde entonces, Greta ha hablado ante jefes de Estado de Naciones Unidas, se ha reunido con el Papa, ha cuestionado al presidente de Estados Unidos, inspirando millones de personas en el mundo, y esto quedó demostrado en la multitudinaria marcha global por el clima que se realizó en distintas ciudades del mundo el 20 de septiembre pasado. Según indica en el perfil que ha publicado la revista Time sobre el activista de 16 años, que cerró este miércoles su participación en la COP25 en Madrid con un elocuente y emotivo discurso. Repasamos parte de lo que decía. So please tell me, how do you react to these numbers without feeling at least some level of panic? How do you respond to the fact that basically nothing is being done about this without feeling the slightest bit of anger? And how do you communicate this without sounding alarmist? I would really like to know. La joven activista ya regresó a su país. El poder de la juventud, dice la portada de la revista Time, con este perfil de Greta Thunberg elegida como persona del año. La propia joven activista agradeció en su cuenta de Twitter el reconocimiento, dijo que lo comparte con todos los activistas por el clima del mundo y los integrantes de su movimiento, Fridays for Future. Y el nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, inició en forma oficial sus labores con duras críticas al gobierno anterior. Fernández inició su primer día como presidente, asegurando que no sabía si su antecesor Mauricio Macri realmente iba a trabajar a la Casa Rosada, porque el aire acondicionado de su oficina no funcionaba. El nuevo mandatario argentino le concedió su primera audiencia al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ahí lo vemos en la imagen, con quien sostiene una relación de amistad. Y también se reunió este miércoles con un funcionario del gobierno de Estados Unidos, luego que el enviado del presidente Donald Trump no asistiera a la ceremonia de asunción presidencial por la molestia que causó la presencia del ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez. Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también participaron en su primer día en funciones de la juramentación del nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerista Axel Kicillof, exministro de Hacienda de Cristina Fernández. Y bueno, cerramos con una imagen muy particular que tiene que ver con la campaña del presidente Donald Trump a las próximas elecciones, que ha vuelto a causar polémica con este anuncio personalizando al mandatario como Thanos, el villano de Marvel. En el spot publicitario de la cuenta oficial de su campaña, la cara de Trump aparece sobre el cuerpo del supervillano y luego se muestra el anuncio de los cargos en su contra realizado el martes por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y otros líderes de ese partido, que luego son borrados con un efecto similar al de las películas de los Vengadores, como vemos en esta imagen. El video aparece acompañado de un mensaje en Twitter donde se señala que los demócratas pueden presionar con su vergonzoso juicio político todo lo que quieran, pues la reelección de Trump es inevitable. El creador del personaje de Marvel, Jim Starlin, aseguró que al principio se sintió violentado porque se utilizara su creación para acariciar el ego infantil de Trump, pero luego se sorprendió, dijo, de que el llamado líder del mundo libre disfrutara comparándose a sí mismo con un asesino en masa, como lo es Thanos, el villano de los Vengadores de los cómics de Marvel. Bien, Ignacio, muchas gracias por este informe internacional. Que te vaya bien. Nada, nos vemos. Nos vemos. Bien, volvemos a nuestro país para retomar obviamente el tema de este Hércules C-130, del que ya se han encontrado algunos restos y también lamentablemente restos de cuerpos de las personas que iban
dentro de esta aeronave. Vamos a irnos nuevamente hasta la región de Magallanes y tomar contacto con nuestro compañero Iván Núñez, que ayer en la noche nos informaba precisamente de este hallazgo. ¿Cómo estás, Iván? Buen día. Sí, Carla, buen día. Sí, lamentablemente ayer teníamos la información consolidada y la verdad es que decidimos, por supuesto, por respeto a los familiares de las víctimas, esperar a que ellos se fueran informados con antelación, naturalmente, pero veíamos cómo llegaban hasta el terminal de pasajeros y iban saliendo en escenas muy tristes, porque naturalmente se les hizo un briefing donde se les da a conocer que exactamente, como tú bien lo señalabas, al hallazgo inicial de esta esponja que ya está siendo analizada, habían venido otros hallazgos posteriores. No solamente era la esponja que estaba en una de las salas que recubren los estanques de benzina del C-130, sino que luego empezaron a aparecer otros elementos en el mar de Drake y fueron encontrados no solamente por embarcaciones chilenas, sino también por embarcaciones, por ejemplo, de Brasil. El almirante Maximiliano, que también fue una de las embarcaciones que prestó colaboración en la zona y que además tenía una capacidad para captar imágenes a una gran profundidad bajo el mar. Comienzan a aparecer restos como del fuselaje, del tren de aterrizaje, del tren de despegue y otros elementos personales. Ahora viene una serie de actividades que tienen que ver naturalmente con la identificación de los cuerpos. Y por supuesto también que tiene que ver con la información a la familia. Si me permites, vamos a revisar parte de las declaraciones del intendente José Fernández, que en la noche confirmaba esta información que nosotros le entregábamos minutos antes de las 10, que habían aparecido restos de los pasajeros en el mar de Drake. Se han encontrado en el mar de Drake flotando restos del avión Hércules C-130 y también partes de los cuerpos de las personas que iban a bordo. Así que esta situación fue confirmada por la Fuerza Aérea y estamos tremendamente consternados por esto. Mis condolencias a las familias que tienen que soportar esto, y también el presidente nos ha solicitado acompañar a los familiares y proporcionarles todo el apoyo que en estos difíciles momentos en que están pasando, ¿no es cierto?, y que además que requieren de asimilar todos estos hechos. Así que nada más que las condolencias a todas estas familias y que puedan sobrellevar esta situación. Estaban flotando en el mar de Drake, ¿no es cierto?, al sur del punto donde el avión fue el último momento en que esto puso su señal de, digamos, que se sabía de su posición. ¿Hay partes de las aeronaves en ese mismo lugar también? Sí, tal como lo dijo el general Mosqueira, hay partes del fuselaje del avión, hay una rueda. Eso es lo que encontraron. Este hallazgo de los restos del avión y de algunos cuerpos fue posterior al hallazgo de las esponjas. Esto, tal como ustedes lo han visto en las redes sociales, ¿no es cierto?, fue ubicado por el barco brasilero que estaba en la zona y también fue informado por el presidente Bolsonaro en sus redes. O sea, ¿se confirma ese Twitter? Se confirma ese Twitter. Bueno, se confirmaba ese Twitter de Jair Bolsonaro, quien daba cuenta temprano que era precisamente una embarcación de Brasil. El almirante Maximiano, quien había encontrado estos otros restos, decía, y elementos personales que corresponderían a la aeronave que se está buscando en el mar de Drake. Y además, después de ese Twitter vino una comunicación formal de parte del gobierno brasileño, donde detallaban, por supuesto, más este hallazgo que había realizado la nave brasileña. Ahora se están realizando varias cuestiones. Viene ya en camino hacia la zona. Deberían estar por llegar a eso de las 10 de la mañana, quizás unos minutitos después de aquello. Tanto el ministro de Defensa, que lo confirmaba con el tuit que nosotros vemos allí en pantalla, Alberto Espina, viene acá hacia la región de Magallanes, hasta la base acá en Punta Arenas, en compañía de el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Arturo Merino Núñez. Ahí también, por supuesto, se espera que vengan los familiares que han permanecido acá en Punta Arenas. Son 13 de las 64 personas que llegaron ayer de la FACH que decidieron quedarse aquí. Son las mismas personas que estaban ayer en el terminal de pasajeros, y le voy a pedir a Michael que los ayude un poquito, aunque hay otros compañeros de otros canales, pero vamos a mostrar porque ahí en ese terminal de pasajeros que está ahí a nuestras espaldas, van a reunirse y va a ser un punto de prensa que va a entregar el ministro Alberto Espina. Se baja de este G4, que es este avión de la Fuerza Aérea,
que va a traerlo a las 10 de la mañana. Se bajan a hacer un punto de prensa, entregan más detalles de lo que viene a continuación. Naturalmente, la búsqueda de sobrevivientes o eventualmente de cuerpos va a seguir en toda la zona. Desde el punto de vista de lo que ha ocurrido, Carla, señalar que tanto el general Eduardo Mosqueira Cruz, quien es el comandante en jefe de esta 4ª Brigada Aérea, como el contraalmirante Ronald Bach, habían dicho ayer temprano que la jornada se prestaba para tener una buena búsqueda. Y de hecho habían explicado que se amplió el radio de búsqueda de estas 60 millas iniciales a 4 cuadrantes, que cubrieron una extensión de territorio que es enorme, pero que está en el mar de Drake, que es uno de los mares más complicados para navegar. Una extensión territorial que va en la equivalencia, en la distancia que hay entre Santiago y Chillán con todo el ancho de Chile. En ese perímetro se estaba buscando y se encuentran precisamente los primeros indicios a 30 kilómetros nada más desde el lugar donde se tuvo la última comunicación. Es decir, aun cuando las corrientes hayan movido parte del fuselaje y lo hayan trasladado del lugar, quedó muy cerca desde donde tuvo la última comunicación. Eso hace prever, hace suponer, y es una de las líneas de investigación, que algo muy abrupto, algo muy repentino, una situación que probablemente no pudo ser detectada por el comandante Medina, que iba a cargo de esta aeronave, a quien nosotros entrevistábamos y cuyas imágenes también hemos puesto a disposición de nuestros televidentes hace un par de meses nada más en Estados Unidos. No pueden haberse dado cuenta, una situación que no era como, por ejemplo, que se apagase un motor y que pudieran haber dado una señal de alerta o decir vamos de vuelta a la base. Tiene que haber sido algo muy repentino y eso se descubre a solo 30 kilómetros del lugar donde se tiene la última comunicación, que fue a las 6 de la tarde con 13 minutos del día lunes. El ministro Espina viene acá, va a dar las indicaciones de qué es lo que sigue en adelante en materia de búsqueda. Tiene que haber un trabajo, nos imaginamos nosotros, que es la recolección de material genético de parte de los familiares para después luego colaborar en las tareas de identificación de las víctimas fatales de esta aeronave, Carla. Sí, bueno, tú tocas un tema que obviamente va en paralelo, ¿no? Aquí lo principal es encontrar lo más posible, darle justicia en el sentido de poder cerrar un ciclo muy doloroso a los familiares, lo merecen y así se va a seguir haciendo. Pero también, claro, subsiste la duda de qué pasó. Hoy día el ministro dice que se va a reunir con el fiscal regional, hay una investigación en curso y me ha llamado profundamente la atención una información que trae el diario La Cuarta, que habla de un audio, dice el dramático audio clave para investigar una posible falla eléctrica. Dice que un pasajero del avión siniestrado se comunicó con su mamá antes de embarcarse a la Antártica en Punta Arenas. Este avión, recordemos, venía de Santiago para en Punta Arenas y en Punta Arenas esta persona le deja un audio por WhatsApp a su mamá diciéndole que la aeronave tenía un problema y que había eventualmente una falla eléctrica que a él lo tenía inquieto. Esto, yo no sé si tú lo has podido conversar con alguien, si es que es una de las teorías de la investigación o no, porque es primera antecedente que yo al menos leo de algo concreto que podría dar cuenta de un testimonio de lo que ocurrió. Mira, ayer durante la tarde, cuando ya circulaba la versión de ese audio, se la mostrábamos precisamente, se la comentábamos precisamente a los oficiales de la Fuerza Aérea, la veracidad de ese audio, y hasta la tarde por lo menos no había confirmación de que esto fuera así. Ahora también, Carla, hay otra información que ha circulado y que nosotros ayer enviamos a Santiago y que tiene que ver con una información, una advertencia que hace la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y en agosto de este año, habiendo realizado distintas pruebas a una serie de aviones Hércules, recordemos que los Hércules, la denominación C-130 es bastante amplia, hay distintas configuraciones, distintos tipos de aviones Hércules C-130, pero una partida en lo particular que abarca incluso el año de construcción de este Hércules, que es del año 78, en Estados Unidos se detectó que presentaban eventualmente unos problemas que ellos denominaron cracks wing, como grietas en las alas. En algunas circunstancias, y se había retirado a un número bastante importante. Esto está publicado en distintos medios, está la información, y se retiró una cantidad muy importante de aeronaves. Entiendo que fueron un poco más de 100 Hércules que son llamados a estos recall, a estos retiros, para hacer las verificaciones, para hacer las pruebas correspondientes.
También le hemos preguntado, por supuesto, tanto al general, que es el comandante en jefe de esta cuarta zona, el general Mosqueira, como al contraalmirante por las investigaciones que están realizando, y dicen ellos que no hay ninguna hipótesis que se haya descartado, que todas las líneas de investigación están abiertas. Esa es la investigación interna de la FACH, pero también está por otra parte lo que tenga que decir el Ministerio Público. Pero sobre ese audio en lo particular le consultamos ayer a los oficiales de comunicaciones de la FACH y no tenían ellos la posibilidad de decirnos si era verídico o no. Pero de que el audio, ayer se conocía que existía un audio, se supo durante la tarde, se le consultó, pero no hubo una confirmación formal de la veracidad del mismo, Carlos. Ya, solo para complementar lo que dice el diario La Cuarta, es que la mamá de esta persona que le deja el audio se acercó a las autoridades de la FACH, les mostró el audio y lo compartió además con el resto de los familiares, así que obviamente se provendría esta información desde un familiar directo de uno de los pasajeros, por lo tanto es, me imagino, una arista de investigación. Iván, vamos a seguirlo conversando en el Buenos Días a Todos. Tú sigues reporteando durante toda esta jornada tan importante para esas familias que siguen esperando por sus seres queridos y también por conocer qué pasó con este vuelo. Muchísimas gracias y una buena jornada de trabajo. Nos vemos. Gracias, Carla. Buenos días. Bien, pues seguimos con todas las informaciones de esto y más a través de Canal 24 Horas y como decíamos, ya viene en TVN el equipo del Buenos Días a Todos. Nos vemos. Hemos presentado 24 AM.